Sociedad 3.0 Multimedios presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En una emisión más de su programa, Frente a Frente. Un programa especial de Sociedad 3.0 Multimedios. Y como siempre, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, con los personajes de la vida pública en Veracruz. Hoy tenemos un invitado muy especial. Y digo muy especial porque es un periodista de muy reconocida trayectoria, que ha hecho de su vida el periodismo objetivo, el periodismo crítico, el periodismo sin concesiones, que muy poco se ve en los medios de comunicación en Veracruz. Hoy está con nosotros mi amigo, el periodista Edgar Hernández. Edgar, bienvenido. Hermano, muchísimas gracias. Aprecio tanto tu invitación, ¿eh? No, muchas gracias, Edgar, porque de verdad nos ha surgido la inquietud a muchos que nos movemos en los medios de comunicación sin ser periodistas, porque la verdad es que ser periodista es una profesión muy reconocida que muy pocos realmente han desarrollado. Muchos seremos opinadores en el mejor de los casos, pero no sabemos los caminos que llevan a ser formadores de opinión, como tú lo has sido durante muchos años, Edgar. Y se trata este programa precisamente de conocer tu trayectoria, de esa parte humana de Edgar Hernández, de dónde eres, cómo surges al periodismo, Edgar, cómo te desenvuelves a nivel nacional como reportero de guerra, que estuviste en Nicaragua, donde recientemente el gobierno de Daniel Ortega te hizo un reconocimiento muy merecido por esa experiencia tan tremenda que viviste durante ese conflicto interno. Edgar, ¿cómo llegas al periodismo? ¿Cómo te involucras en el periodismo? ¿Cuáles son tus primeras experiencias en este tema? De entrada te quiero decir que pues me das, hermano, machetazo a cabeza de espada, ¿no? Normalmente yo soy el que entrevista y ahora tú me entrevistas a mí, pero me da una buena oportunidad pues para evocar algunas cosas que pudieran ser del interés de quien nos está viendo al otro lado de la cámara. En primer término, decirte que por estos días cumplo 52 años de ejercicio periodístico. Yo empecé a muy temprana edad, abracé el periodismo, desde la reporteada a la columna. Es el tránsito que ha surgido en 5 décadas. Decirte que empecé como reportero de radio. Yo en realidad no soy veracruzano. Estoy avecindado en Veracruz hace 34 años con la llegada de Fernando Gutiérrez Barrios, gobernador. Regresé a México y después ya en esta parte de mi vida, pasados los 70 años, decidí venirme a vivir ya hasta mi muerte en Veracruz, a tierra que amo tanto, ¿no? Decirte también que en mis inicios pues, fue muy complicado porque yo me sentía que no tenía buena voz, que no tenía buena presencia, que mi color de piel me acomplejaba, que mi novia me decía que yo no era para el periodismo, que porque en el periodismo nada más están los guapos, y eso para mí fue muy complicado porque tenía que remontar desde adentro las cosas. Pero bueno, finalmente empecé a andar en el periodismo y la circunstancia me llevó de la reporteada, de la nota roja, la nota de sociales, de deportes, a la información general, de la información general en radio, me pasé a televisión. En televisión, un día López Dóriga, que era mi jefe, decidió mandarme de corresponsal de guerra, y de ahí empecé a transitar rumbo a lo que es de borracho a cantinero. Me volví jefe de prensa 23 años, trabajé con Fernando Gutiérrez Barrios, el gobernador, trabajé con María Los Ángeles Moreno en la Cámara de Senadores como su jefe de prensa, trabajé con Guillermo Soberón cuando era el secretario de Salud, y ya de ahí pues quedé marcado por el estigmatismo del Gutiérrez Barrismo y me dediqué a la columna política hasta la fecha. Oye, Edgar, tu experiencia, platícanos un poco, porque te decía yo al principio, pues todo Veracruz supo que el gobierno de Nicaragua te dio un reconocimiento muy merecido por esa etapa de tu vida
en que estuviste en medio del conflicto, de la guerra interna que hubo en Nicaragua. ¿Cómo fueron tus vivencias ahí? Platícanos. En el marco de los 40 años del aniversario de la Revolución Sandinista, me invitó Daniel Ortega, quien yo lo conocí en la guerrilla, me invitó a darme la Orden Rubén Darío, que es la máxima orden que entrega un gobierno de la República, en el caso de Nicaragua, a un extranjero por mis trabajos en favor de la Revolución Sandinista. Fui allá, pues me los encontré a todos viejitos como yo, 40 años después, sí. Pero viva la revolución, lamentando. Yo le dije a Daniel Ortega, el presidente, que lamentaba mucho que llevara 17 años en el poder, porque transitó de la guerrilla y la insurgencia a la dictadura, y la verdad es que regresó un poco, una regresión que vivió Nicaragua. Él muy aperturista a la crítica, pero también muy decidido a seguir en el poder, ahora dejándole a doña Rosario, su esposa, ¿no? Así es. Este asunto. Yo llego a la guerrilla un día, lo tengo muy presente, un día de mi cumpleaños, un 27 de diciembre, allá por 1980, llego cuando me manda mi director, que era Joaquín López Dóriga, en Canal 13, hoy TV Azteca, me manda para allá y me dice, ve a cubrir un evento de muertos en Managua, en Nicaragua. Entonces, yo debo de confesarte, querido Carlos, que pues sí, yo sabía dónde estaba Centroamérica, pero no ubicaba ni siquiera Nicaragua, estaba yo muy chavo, muy chavo. Y ya volé a Nicaragua y me enfrenté pues a una situación en donde yo pensé que me iba a quedar cubriendo la nota unos días, pero me quedé 6 años. Uy, viviste todo el proceso. Entonces, ahí viví, ¿no? Hasta la liberación, hasta un 19 de agosto del 79, cuando se libera el país del yugo dictatorial, dejando un saldo de 40,000 muertos con la dictadura de Anastasio Somoza y dejando enormes vivencias. Te platico 2 muy brevemente. La primera es que yo visito el búnker, así le llamaban a las oficinas de Tacho Somoza, el dictador, en donde él tenía un jardín. Y menciono el jardín porque el búnker estaba dentro de una montaña y ahí te dabas cuenta que tenía un jardín, pero con puras flores de plástico. Entonces todas las mañanas él las regaba, lo cual mostraba pues su desquiciamiento mental, ¿no? Sí. Y la segunda es que él tenía un zoológico también dentro del búnker, en donde tenía un oso, tenía un tigre y tenía un ser humano. Ah, caramba. Tenía a Joaquín Chamorro Cardenal, que era un brillante periodista del periódico La Prensa, como tú has de recordar, que muere justamente asesinado por la dictadura somocista. Y me enfrento pues a un país que es muy como espejo, muy parecido al nuestro, en donde realmente se vive una hambruna, una Los contrastes pobreza sociales se manifiestan, ¿no? En todos los países del tercer mundo. De ahí, como quien mata un perro, doctor, matas un perro y te vuelves el mataperros. A mí, Joaquín, cuando yo regresé, me dijo, tú eres muy bueno para corresponsalía de guerra, y entonces me mandó a Guatemala, me mandó a Panamá. En Guatemala con el Ejército de Liberación Nacional, en Panamá con Omar Torrijos, en Colombia con el M-19, hoy las FARC, en Argentina con los Montoneros. Recorrí todo el Cono Sur y después ya me dijeron, tú eres un buen corresponsal de guerra, y después me mandaron con ETA a España, a Barcelona. Después me mandaron a Alemania con Septiembre Negro. Después pasé una larga temporada en Varsovia, en Polonia, con Lech Walesa, que tenía un movimiento de solidaridad. Te has de acordar, ¿no? Hizo un cambio absoluto. Que lo llevó a la presidencia, incluso, además, ¿no? Y después ya finalmente viajé a Moscú, a Bielorrusia, la Rusia Blanca, donde ya había un principio de secesión, ¿no? Con los chechenos, en fin. Es, aquel conflicto, ¿no? Aquel conflicto, y ya un día regresé a mi casa, y pues esa es una historia también muy fuerte, ¿no? Me imagino, sobre todo, Edgar, y todos estos viajes, todas esas experiencias transformaron tu visión como ser humano de lo que vivía México, ¿no? Es decir, ¿cómo te involucras después de tu regreso al país, Edgar? ¿Cómo te acercas a don Fernando Gutiérrez Barrios? Porque don Fernando es un ícono de la política nacional. Hubo una segunda incursión para cuando Edén Pastor, el famoso comandante Cero, empieza a encabezar la lucha a los contras. Así es. Para arrebatarle el poder. Financiado por la CIA, ¿no? Financiado por la CIA, y entonces yo voy en una segunda instancia
a Nicaragua, ya en condiciones muy diferentes, porque ya estaba el Frente Sandinista hecho poder, y ya estaba el choque de fuerzas entre los hermanos Ortega Saavedra, entre doña Violeta Chamorro, que la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, y este grupo que encabezaba Edén Pastora, el comandante Cero, ¿no? Entonces me voy a la nueva guerrilla, y de ahí un día me tengo que ir a aprovisionarme a Managua, porque yo vivía en la montaña, ahí hacia el norte, frontera con Costa Rica, y ahí yo tengo un problema porque me tengo que asilar en la embajada, porque aparezco con los escuadrones de la muerte en la lista. ¡Ah, caramba! Y yo me asilo en la embajada, mandan el Quetzalcóatl 2, que te acuerdas que era el avión de López Portillo. Así es, ¿cómo no? Me regresan a México, me llevan a Gobernación, y me encuentro por primera vez en mi vida a Fernando Gutiérrez Barrios, y me dice, ¿usted es mexicano? Le digo, sí, yo soy mexicano. Dice, ¿qué caramba anda haciendo allá provocando un problema a México? Le dije, no, es que yo soy periodista. Dijo, usted nunca más va a ser periodista. Dice, a partir de ahora trabaja conmigo. Y así se empezó una relación que duró hasta el día de su muerte, que fue de 23 años. Oye, Edgar, y fíjate qué interesante esto, muy poca gente lo sabe, ¿no? Sí, es la primera vez yo que platico esto. Esta circunstancia de la vida que te permite conocer a don Fernando Gutiérrez Barrios y posteriormente llegar aquí a Veracruz como jefe de comunicación social, primero en la campaña y luego Así es. Como gobernador de nuestro estado, que solo estuvo desafortunadamente 2 años, pero en 2 años puso en orden muchas cosas que estaban mal en Veracruz. ¿Cuál es tu experiencia al Frente de Comunicación Social en Veracruz? Conociste pues a la mayoría de los periodistas que en ese entonces escribían en los medios, ¿no, Edgar? Sí, trataré de ser lo más sintético posible, es parte de una educación periodística que tengo, pero sí te quiero referir que ya para la llegada desde la campaña nos enfrentamos a una situación grave de violencia dentro del Estado, la muerte de Demetrio Ríos Malerba, que sí, tú como no, has diputado, de recordar, ¿no? A nosotros nos toca en Tlacotalpan, es un discurso muy fuerte donde se compromete Gutiérrez Barrios a regresar la paz social al estado de Veracruz, que finalmente se logró. ¿Qué experiencia con los periodistas? Bueno, la experiencia con los periodistas es que había enclaves, había entes muy poderosos, ¿no? Ya empezaba a crecer en el sur Pepe Robles Martínez. Aquí en Jalapa el dueño era don Rubén Pabello Acosta, ¿verdad? Así es. Don Rubén Pabello Acosta, y había los grandes columnistas, ¿no? Hoy todavía está vivo Luis Velázquez, ¿no? Empezaba Raimundo Jiménez, empezaban todos los grandes santones del periodismo, ¿no? Entonces, pero siempre había un trato de respeto sin violentar las reglas, que nosotros, como decía Fernando, nosotros no las inventamos. Claro. Si las reglas era tener convenios, era apoyar a los periodistas, pues apoyamos a los periodistas, ¿no? Que ahora despectivamente les dicen que es chayoteros y que embuteros y todo eso. La verdad las cosas, esto existe hace más de un siglo. Lo de la dádiva, desde la época del porfiriato, tú lo sabes, mano. Así es. Entonces, llevamos la fiesta muy en paz, nunca tuvimos controversia con los periodistas. Yo me recuerdo muy brevemente, también te digo que con Regina Martínez tuvimos muchos problemas. Porque un día sí le pegaba y el otro no, hasta que un día me dijo Juan Fernando, oiga, hable con ella y pregúntele qué quiere, en qué le podemos ayudar. Ya hablé con Regina y le dije, Regina, ella escribía para La Jornada y para el periódico de Yayo Gutiérrez, La Política. La Política. Y yo le dije, oye, Regina, ¿cómo podemos? No, dice, yo soy periodista libre, que quién sabe qué. Le dije, bueno, ¿no quieres que te apoyemos en algo? No. Y voy a seguir escribiendo contra don Fernando. Y le volví a pegar a don Fernando y don Fernando me decía, ya habló con Regina. Ya, sí, ¿qué le dijo? Que va a ser periodista independiente. No, regrese y váyale a decir que si podemos llegar a un arreglo respetando su libertad de expresión. Ya la fui a ver. Y ya le dije, oye, Regina, pues es que dice mi jefe que si puede llegar a un arreglo respetando tu libre expresión de las ideas. No, porque yo soy periodista libre, que quién sabe qué. Regresé y don Fernando me dijo, ¿y qué le dijo? Pues que no va a cambiar su postura. Entonces dijo, está bien, déjela que nos siga cuestionando todos los días. Y le recuerdo a usted que todo político necesita una pequeña dosis de impopularidad para que se la crea. Y ella la va a generar. Y siempre nos pegó Regina, pero nunca pensamos en matarla. Por Dios, así no era la cosa.
Y mira que don Fernando participó en el 68, bueno, así es. participó en el 71, él sabe. Un hombre de seguridad nacional. Él sabe lo que es el tema de la seguridad nacional, él Así sabe es. lo que era la razón de Estado, ¿no? Y nunca, jamás se atentó, ni siquiera darle una madriza a un periodista, eso no formaba parte nuestra, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que se quedó un muy buen recuerdo de don Fernando. Él hizo 20 obras públicas nada más, entre ellas el CEM, y dejó las bases del Colegio de Veracruz y le puso la carretera en Alto Lucero. Así es. Entonces dejó una huella, pues a lo mejor muy breve, porque fueron 2 años nada más, pero ahora se le recuerda como un gran gobernante, ¿no? Cuando lo comparamos con los dos de Yunes Oye, con los que van hasta ahora, pues Con hay el una gran atarantado de diferencia, Cuitláhuac, ¿no? ¿qué comparativo le das? No es así, ¿eh? Oye, ¿qué recuerdas de don Fernando? Yo tuve también, como tú sabes, Sí, yo el honor de me conocerlo muy de cerca. ¿Qué imagen, qué recuerdas de don Fernando como político, como estadista, como hombre de leyes además? Yo recuerdo varios pasajes muy importantes en su vida, sobre todo, pues uno que me destaca mucho, que era como tú, era un hombre de palabra. Él sí te decía que sí, era el sí. Era sí. O sea, no que salías y decían, vayan a lastimarme, no, él era un hombre de palabra, ¿no? La otra es que él tenía una conciencia de clase, porque él venía de Abajo, claro. Él era muy abajo, ¿no? Era producto de la cultura del esfuerzo, don Fernando. Sí, su papá fue un villista en 1917, ¿no? Ya casi al final de la Revolución, ¿no? Y luego él estuvo en el colegio militar, entonces él era muy recto. A ver, en cuestión de los centavos, yo recuerdo que él era muy nítido para ese tema, ahora que hay tanta corrupción y nepotismo, ¿no? Él a mí me decía, Edgar, usted no tome el dinero de los periodistas, ¿eh? Si necesita algo, pídamelo a mí. Y yo iba y le pedía a Carlos, le decía, oiga, yo quiero comprarme una casa aquí, porque yo quiero vivir aquí, me gusta Veracruz. Me decía, no, porque en 2 años nos vamos a regresar, pero le voy a dar para que se compre su casa de México. Y él me dio para que me comprara mi casa de México. Mira, que era qué mucho, porque era, generosidad, ¿no? el patrimonio de vida, ¿no? Claro. ¿Qué claro, más puedes agradecerle a alguien, no? Claro. O sea, de ese tamaño era su generosidad y dimensión, y impidiendo que recurrieras a la vieja práctica de la robadera del cajón. el moche, no es el moche del sobre, el moche, ¿no? La otra es que él era muy considerado en el tema de la seguridad. Él decía, vamos a dar un manotazo fuerte y después vámonos a llevárnosla en paz. Entonces yo me acuerdo que toda la familia, pues de los Acosta Lagunes, que eran los gatilleros, Así de la es. familia de Cirilo Vázquez Lagunes, También, en el sur, que ¿no? los puso en orden. Y decía, vamos a darles un manotazo para que entiendan cómo soy. Y sí entendían, el crimen entendía. Ahora bien, no desaparece el crimen, hermano. No, Él pues, se sentaba con Luis de la Barrera, que era el director de Seguridad Pública, y decía, a ver, ustedes no pueden trabajar aquí. Tienen que respetar Jalapa y Poza Rica, y tienen que respetar el puerto y Boca del Río. Pero si quieren trabajar, trabajen. Pero si vienen aquí, quedan fuera de la ley. Si quieren invertir, inviertan aquí. Yo tampoco voy a estar agrediéndolos, ¿no? Vengan, inviertan y trabajen, tráiganse a sus familias al crimen. No era tan organizado, era el crimen común que había crecido. el caciquil de aquel entonces, ¿no? Entonces decía, bueno, aquí hagan sus cosas, a ver, aquí nadie los va a estar hostilizando, ni tienen por qué sacar sus fusiles para molestar a la gente. Y logramos 2 años de paz social en el estado de Veracruz. Recuerdo también que él aspiró a la presidencia de la República, pero se enfrentó a una mafia de poder. Esa sí, una mafia de poder, que era el grupo salinista, ¿no? De eso te iba a preguntar, Edgar. Pues tú te regresaste, incluso Sí, yo con me don regresé con Fernando. Viviste la etapa de don Fernando como secretario de Gobernación, su enfrentamiento. Yo recuerdo mucho aquel intento reeleccionista de Salinas, que dejó por ahí escurrir la idea y la declaración firme de don Fernando con respecto a la no reelección. Esta etapa de la vida pública del país, Edgar, seguramente tú la conociste de primera mano. ¿Cómo estuvo ese tema, Edgar? Resulta que ya hacia rumbo al segundo, tercer año de gobierno de Carlos Salinas, teniendo una altísima popularidad Carlos Salinas, él decide que va rumbo a la reelección. Y por ahí hay un brote en el norte de la República con un periodicazo donde hablan por primera vez de la reelección, de grupos organizados, políticos afiliados a la CNOP, allá por Chihuahua, y entonces empieza a gestarse por abajo un movimiento reeleccionista, al cual, pues lógicamente tenía la información Fernando Gutiérrez Barrios,
y él en un escenario en el marco del aniversario de la muerte de Benito Juárez en San Pablo Guelatao, hace un discurso tronante en contra de la reelección, aduciendo el lema no reeleccionista de Madero. De Francisco Madero. Le empieza a traer muchísimos problemas. Algunas gentes como Ponce Coronado y yo, preocupados, nos acercamos a advertirle que se está gestando un enfrentamiento con la cúpula presidencial. Y él dice, es que no se puede renunciar a lo que costó una revolución con 1 millón de muertos. Claro. Y le decíamos, pero don Fernando, ¿qué le parece si arría las banderas? Y él decía, no. Era un hombre de convicciones. Si él hubiera arriado las banderas o se hubiera quedado callado, hubiera jugado hasta el final, rumbo a la terna presidencial. A la terna presidencial. A donde transitó fue al despido. Así es. Entonces, dio lugar a constantes enfrentamientos y sus puntas de lanza eran Otto Granado Roldán, era Manuel Camacho Solís, era Córdoba Montoya, era todo Patricio Chirinos, eran todos los fuertes cercanos a Salinas que empezaron a molestar a don Fernando hasta que lo echaron. Un día lo llamaron, fue un 7 de enero, yo me recuerdo porque yo el 6 estuve platicando con él, que era un domingo, y me dijo, Edgar, ¿se acuerda del proyecto de difusión que teníamos y de propaganda y de logo? Dice, vamos a jugar la presidencia, rescate todos sus documentos y vamos a empezar a trabajar. Yo me fui feliz esa tarde-noche, al otro día en la mañana me habla García Mercado, el particular de don Fernando, José Luis. y me dice, oye, negro, preséntate a Bucareli porque ha pasado algo muy grave. Me presento a Bucareli y el altero de renuncias para firmar todo el equipo de colaboradores, destruyendo 10 toneladas de documentos confidenciales de que si caían en manos pues de esta gente podía provocarse un problema muy, muy grave. Y era la salida de Fernando Gutiérrez Barrios, quien va saliendo al otro día temprano en su casa, que venía de San Jerónimo, en Los Pinos le llama al particular, un bigotón que no me acuerdo cómo se llama, que era el particular de Salinas, y le dice que si podía pasar a ver al señor presidente. El presidente le dice que le pide su renuncia y le dice que se vaya como embajador a Inglaterra. Don Fernando le dijo, yo no sé, para empezar, yo no sé hablar inglés. Le dijo, bueno, váyase a España. Y le dijo, no, señor, yo no quiero salir de México. Dice, bueno, váyase de director del ISSSTE. Y es cuando él acuña la famosa frase que le dice al presidente, aquella frase que dice, de la sabia virtud de conocer el tiempo. Y él dice, mi tiempo llegó al final con usted, permítame nada más que yo redacte mi renuncia. Redacta su renuncia y todos nos vamos a nuestra casa. Fíjate, un hombre de convicciones y de principios también. De principios, firmes, lo ¿no? que te decía, de principios sí. Totalmente. Oye, luego en su etapa como senador, fue traicionado por Dante Delgado, ¿no? Sí, ya un poquito cansado, don Fernando, ya un poquito decantado, ya con alguna afección de la salud, venía de un problema de divertículos aquí en esta parte que es muy, muy incómodo, y luego le dio un herpes en la cintura, dolorosísimo, y eso en cuanto a su salud, que se un poco menguada. El Pollo Pérez Fraga y Toño Selem eran los que le andaban ahí, que le hicieron un buen trabajo, sí, buen trabajo, votación sí. histórica, Así es. Pero ahí sacó el cobre Dante Delgado. Me han dicho que por qué odio tanto a Dante. Yo en realidad no lo odio. Yo lo que le tengo es un profundo resentimiento, porque si alguien procuró, cuidó y prohijó, fue Fernando Gutiérrez Barrios, a quien consideraba un hijo, a este hijo de la fregada de Dante Delgado. Así Dante es. Delgado, que era capaz, como me consta una vez en el elevador de Bucareli, se arrodilló para pedirle perdón a don Fernando, haciéndole muecas y riéndose. De ese tamaño era Dante Delgado, ¿no? Caramba. Entonces él fue el que le inventó el apodo de don Ferruco a don Fernando. Falta de respeto. Ya lo había absoluta, cansado, ¿no? Y lo molestó, ¿no? Y aún así, nunca se metió don Fernando con él. Lo único que le dijo, o le mandó decir, porque nunca tuvo el carácter Dante de acercarse a don Fernando, le dijo que le iba a ganar aplastándolo. ¿Cómo fue? Votación histórica, ¿no? Así Histórica. es. Nunca en una candidatura al Senado se había ganado tanto, con Así tantos es. votos, por Así el cariño es. que le tenía Veracruz a Fernando Gutiérrez Barrios. Sí, qué cosas. Edgar, en esta etapa de tu vida, ¿tú dónde estabas? Fallece don Fernando por un supuesto infarto después de una intervención quirúrgica. ¿Qué hace Edgar Hernández en esa etapa? Hay un momento en que don Fernando me manda como representante del gobierno de Michoacán a la Ciudad de México, y yo me estaciono allá. Estaba un gobernador muy débil y yo le ayudé a construir su imagen, y ya después me mandan
con Osorio Chong al estado de Hidalgo, también como representante del gobierno, ya para cuando se aproxima la intempestiva muerte de don Fernando, que si gustas te la platico. Sí, por favor, porque yo creo que el público debe saber, ¿no? Entonces, a mí para su cumpleaños me invita don Fernando a su casa. Estuvimos ahí, a él no le gustaba bailar porque no sabía, no le gustaba cantar, le gustaba silbar, le gustaba chiflar. Y él chiflaba, no le gustaba tomar, pero se tomaba 2 de Appleton State. Entonces, y ahí estuvimos, y ya, era muy ortodoxo para sus tiempos, ¿no? Hasta las fiestas las medía, ¿no? Entonces ya llegaron las 8 o 9 de la noche, y acá que nos fuimos a nuestras casas, pues ahí estuvo el grupo de don Fernando. Sí. Al otro día me habla Manlio y me dice, oye, negro, vente porque se puso mal don Fernando. Le dije, mal, ¿a poco le hizo la cruda mal? Yo un poco con broma. Me dijo, no, es que trae un problema grave de coronarias. Le dije, eso no es cierto. Yo conocía muy bien a don Fernando, yo era de los 5 más cercanos a Fernando Gutiérrez Vargas. Le dije, no. Y te voy a decir por qué no, Manlio, porque yo sí padezco de las coronarias. Y yo en infinidad de ocasiones le decía a don Fernando, y él me decía, pues vaya al doctor y cuídese y cúrese y todo eso. Me recetó el Ascriptin que todos los días tomo. Le dije a Manlio. Dice, no, a ver, vete para allá, tú ya no estés discutiendo. Ya fui para allá, llego al Médica Sur y me entero que iban a operar a don Fernando a corazón abierto. Cuando tú sabes bien que eso ya no existe para coronarias. Ahora existe el cateterismo, ¿no? Así es. Entonces lo operan, sale el doctor y dice, a las 2 horas dice que es una operación exitosísima, y a las 4 horas sale de nuevo el doctor diciendo que no regresó de la anestesia. Cuando la anestesia, hoy, como hace 20 años, se hace por computadora. Claro. Yo siempre sospeché de que hubo mano negra y que fue un asesinato de don Fernando Gutiérrez Vargas. Es una definición súper atrevida, pero yo lo hago fundamentada en una serie de elementos, ¿no? Yo tengo copia del acta de defunción, tengo los pormenores del parte médico, y ahí hubo una situación tan sospechosa como el propio secuestro, que yo creo que fue un secuestro de Estado. Lo bajan al anfiteatro del Médica Sur, lo desnudan, por supuesto, y no tienen el cuidado de cerrarle la mandíbula, ni de bajarle los brazos, y cuando va a verlo doña Divina, la viuda, ya para entonces, lo encuentra hacia don Fernando, y con la mandíbula. Un total descuido, simplemente abandonaron el cadáver, ¿no? Y ya es cuando pues procede a los funerales, lo traen, como tú bien sabes, aquí a Veracruz. Así es. Le rinden homenaje. Y sus cenizas las depositan allá en frente de Perisur, en la iglesia, no me acuerdo cómo se llama. Ahí están sus cenizas de don Fernando. Así es, así sí, lo sé muy bien. Oye, Edgar, y en esta etapa de tu vida como periodista, como ser humano, ¿por qué decides regresar a Veracruz, Edgar? ¿Cuál fue el motivo de venir para acá? Pues fíjate que fue producto de una casualidad macabra, porque un día me habla Fidel, a quien yo conocía desde hace muchos años, y no era muy amigo el don Fernando, era muy mañoso y tramposo. Sabía meterse. Sí, sí. Era de los que entraban a un restaurante y agarraba el salero y se lo daba al de afuera, y agarraba el azúcar y se lo daba a la señora de afuera. Ese era un tipo muy creativo, ¿no? Y un día me dijo, te quiero presentar a alguien, y ya vine para acá y me presentó a Javier Duarte. Ahí en el Tox, ahí estuvimos tomando un café, y me dijo Javier Duarte que me quería invitar a su campaña, y que él iba a ser, creo que era subsecretario de Finanzas, y que él iba a ser, etcétera, y le dije que sí. Y me vine pues más que a trabajar, porque yo vi que ya estaban muy encima del grupo de periodistas y jefes de prensa que se la querían meter, pero estuve de observador toda la campaña, y al final le dije, la verdad es que no me anima mucho ser tu jefe de prensa. Entonces me dijo, ayúdame, dice, por lo menos recomiéndame a alguien. Y yo me acuerdo que estando en el Fiesta Inn, estaba a 3 mesas Gina, le dije, pues ahí está Gina. Le digo, ella trabajó en el 4 Más cuando yo era el coordinador, etc. Que acaba de regresar Gina, anduvo por Quintana Roo, algo así, ¿no? Sí, acaba de regresar en la cajuela de un Volkswagen, ¿no? Y me dijo, no, dice esa cabrona, dice, atiende a Rosa Borunda. Le digo, pues yo no soy para recomendarte a nadie, ¿no? Dice, ¿y a ti en qué te ayudo? Le digo, pues si de verdad quieres que me venga para acá y participe, un viejo sueño, hazme director de RTV. Dice, ya, hecho.
pues ya me fui esperar la toma de posesión, y cuando da la toma de posesión, nombran a otra persona. Entonces yo lo busco y le dije, oye, pues no habíamos quedado en algo. Me dijo, es que mi esposa me dijo que su compañero de la escuela, un grandote que estuvo ahí, Sí. y que después fue jefe de prensa. Sí. No, se me escapa el nombre, no sé quién sea. Y le dije, bueno, pues está bien. Dice, pero vente para acá, dice, porque me gustaría que trabajaras. Dice, te va a buscar Alejandro Montano. Y él me invita a colaborar haciendo columna. Mira, ahí en su periódico, ¿no? En el Millennial Portal, Así sí. es. Y empiezo ahí, y eso me obliga a quedarme. Pues eso ya tiene 11 años. Yo venía de una larga soltería y conozco a Yolanda, a quien tú Gran conoces. mujer, gran amiga, además, Y excelente persona. Nos casamos hace 10 años y la verdad ha sido una vida muy interesante, muy bonita, porque pues nosotros tenemos 5 hijos entre los dos y tenemos una gran familia, que pues 5 hijos y 2 nietos, eso nos llena de felicidad, No, pues hermano. sí, claro. Te has de imaginar. Sí, claro que sí. Edgar, tus columnas, que mira que si eres productivo en el tema de las columnas, porque tienes una visión muy, muy interesante de la vida pública en Veracruz, pues generan debate necesariamente, porque, como decía yo al principio del programa, pues no haces concesiones, Edgar. Es decir, cuando tú consideras que hay que observar cosas, pues las observas. Por eso te pregunto al periodista, a Edgar Hernández, Premio Nacional de Periodismo, ¿cómo ves la situación política a nivel nacional con su proceso electoral? Incluso hoy en la mañana ya se tiene información de que se registra el candidato gobernador de Morena por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que tiene acusaciones por violación sexual. ¿Y cómo ves la situación en Veracruz, donde aquí en Jalapa, pues ayer arrasa Sergio Hernández en las internas del PAN, está Ricardo Agüed, está David Velasco? ¿Cómo ves este tema? A ver, platícanos así. Con todo gusto, mira, yo la verdad las cosas es que la columna, cuando la empecé a hacer, estaba terminando Fidel, y yo le arrimaba el caballo y él no se quejaba. Aguantaba vara. Sí, aguantaba vara. Porque sabía que las reglas del juego eran así. Claro. Si quería tener un periodista pues con alguna credibilidad, que es lo que yo pretendo en mi vida, ¿no? Ya con Javier Duarte, yo tengo que admitir públicamente que tuve un trato muy amable con él. Tuve un muy buen convenio con él que me permitió tener un equilibrio financiero en mi vida, porque yo venía a establecerme. Vendí mi casa de México y compré una casa aquí que tú conoces, hermano. Sí, has hecho el honor de invitarme. Y en el caso de Javier, nada más me decía, eres un hijo de la chingada cuando me veía, pero la verdad es que nunca me molestó más allá. Bueno, déjame decirte, con Miguel Ángel Yunes, que también le arrimaba mucho el caballo, él salvó un día que me dijo, oye, yo no te advierto que si llega mi hijo de gobernador, las cosas van a cambiar, como decían, aguas, ¿no? Pero nunca. Y con pues he recibido amenazas de muerte. En diciembre, el 24 de diciembre, recibí una amenaza de muerte. Que no la quiero hacer pública a pesar de que tengo la grabación, porque la verdad es que yo no voy a ser protagonista de una historia que ellos están escribiendo, man. La otra es que he sido objeto de presiones y angustias, ahorcamiento y económico y financiero. Soy un apestado. Pero ¿qué ha pasado? Esa es una cosa particular. En la cosa general, ¿qué ha pasado? Que en los últimos 26 meses, hermano, la vida de este país y de Veracruz cambió radicalmente. De repente nos encontramos con una cruzada denominada Cuarta Transformación rumbo al socialismo, que no representa más que el aferramiento de un grupo en el poder, con toda una bola de malandros que se me imagina aquel 1918. Aquel 1924, aquel primer establecimiento cuando la revolución se baja del caballo, ¿no? Y que todo se dirimía a balazos, hasta en el Congreso que llegaban. Con todo el caballo se metían, ¿no? Y empistolados, ¿verdad? Sí. Entonces regresamos a la época de las cavernas, yo lo he escrito. A ver, me decían, pues es que es re fácil ser columnista, tú nada más le mientas la madre a Cuitlagua y estás bien, ¿no? Yo escribo 5 columnas a la semana hace 10 años.
Si le sumas, son más de 5,000 columnas las Sí, que he escrito. también. Y debe ser una columna diferente para que alguien me haga el favor de leerme, los muchachos Claro, que están atrás de las claro. cámaras, o tú que me das la gentileza de leerme. Entonces, para ello me tengo que documentar. Yo no he publicado nada que me vaya a ser desmentido. ¿Acaso alguna vez me excedí con alguna dama y públicamente le pido disculpas? A pesar de esas reinis, a pesar de que tenían un pasado muy complicado, yo acepté que me había excedido, ¿no? Pero en el caso de Cuitlahua García Jiménez, a quien yo nada más una vez he visto en mi vida, yo no tengo nada contra él, tengo todo lo malo contra su gobierno. En el caso a nivel república, conozco a Andrés Manuel López Obrador, pero cuando estaba en la lucha social, no lo he visto como presidente de la República, ni tengo ganas de verlo, pero veo todos los atropellos en contra de la libertad de expresión, en contra de los grupos sociales, en contra de las mujeres, en contra el mal manejo de las medicinas. Entonces yo ha provocado toda una descomposición social en donde sería vergonzoso, Carlos, que yo no escribiera del tema. Es obligado escribir del tema. Hoy en la mañana con lo de Gladys Merlín y su hija Sí. Carla, que fue brutal el asesinato que sucedió allá en Cozoleacaque. En su casa. Sí, se metieron en la madrugada a su casa y agredieron al policía y todo esto. Yo la verdad me decía a mi mujer, es que no escribas, son nuestros amigos. Le dije, pues que es una obligación escribir. Es que también corres riesgo tú. Le dije, yo prefiero correr riesgo a quedarme como cómplice de una situación que no está aclarada, por lo menos hasta el momento. Claro. Entonces ello ha dado lugar a que ellos son carnita y caldo de cultivo para que lo que escribas, por donde le escribas, es tema. Dicen, hay un viejo dicho en el periodismo que cuando no tienes nada que escribir, pues escribe de Cuitláhuac. Ese siempre será tema. Oye, ¿cómo ves el proceso electoral, Edgar? Tu opinión siempre es bien valiosa porque no de esa gran objetividad que te caracteriza. ¿Cómo ves el tema electoral aquí en Veracruz? Yo lo veo sumamente interesante, a pesar de los pleitos de las alianzas y las coaliciones que no cuajan, que son peligrosísimas para la democracia, pero que necesitamos estar unidos, ¿no? Para acabar con lo que nos estamos quejando, con este cáncer de la Cuarta Transformación y sus corruptelas. Yo lo que creo que a pesar de ello, fíjate, a pesar de los partidos de oposición, la población se va a volcar en un voto de castigo. No tengo la menor duda, porque pues yo visito barrios, yo me subo a taxis, yo hablo con la gente, yo me alterno con líderes de opinión como tú, y entonces hay un consenso en el sentido de que hay que atajar de alguna manera todos los embates de la Cuarta Transformación, a lo mejor no para destruirlo, pero sí para hacer los equilibrios. ¿Y cuál es el primer equilibrio? El Congreso de la Unión y el Congreso del Estado. El segundo equilibrio, ir a la revocación del mandato. Es en marzo del año que entra. Así es. Pero si ganamos la elección, tenemos caldo de cultivo para revocar a Cuitlahua García. Si se queda, entonces tenemos el 24. Pues si ahora sí ya vete a tu casa y ponte a estudiar la primaria, ¿no? Con todo respeto a Cuitlahua. Oye, Edgar, Jalapa, ¿cómo ves Jalapa, Edgar? ¿Cómo ves el puerto de Veracruz? Fíjate que en el caso de Jalapa lo veo con una enorme preocupación, sobre todo porque hay una pretensión abierta de robarse la elección de parte Morena. Yo creo que la llegada de Ricardo Agüed desdora a Ricardo Agüed, pero porque la marca es lo que lo daña, ¿no? Pero aún así él con su personalidad puede levantar un buen voto. Del otro lado, pues está en una presunta alianza ahí toda desarmada, que es la de David Velasco Chedraui, que está postulado por el PRI, está cojeando por el PAN, el PRD sí se la puede dar, ¿no? Y está del otro lado, pues la chiquillada. Ayer me decía Cintia Lobato que va a destaparse pasado mañana, como candidata a la municipalidad, y también pues Elizabeth, que va por este grupito de Gonzalo Vicencio, de Fuerza Veracruz. Algo así, ¿no? Entonces el caso es que hay un abanico muy grande en donde realmente nada más juegan dos fuertes, ¿no? Pues hay también el tema del chocolate, ¿no? Que es José Pérez, ¿no? Sí. Que con todo respeto. Es complicado, es un poco complicado, ¿no? Ahora sí que hablar del chocolate. El otro día que lo vi le dije chocolate y me dice a mí, chocolate, o sea, los estamos chocolates. Bueno, el tema es que yo sí creo que en Jalapa, fíjate, y recojo una expresión tuya que has reiterado a lo largo de los años, porque tú también esperaste a Jalapa. Yo lo que creo es que Jalapa, como tú bien lo has dicho, tiene una personalidad propia. Así es. Criterio propio y poder de decisión propio. Y eso va a ser sustantivo para la elección del 6 de junio. El 6 de junio es muy probable que no gane Morena,
a pesar de que tienen como abanderado a Ricardo Agüed. Ahora bien, en esta chiquillada, ¿quién va a ganar? Pues es muy probable que se compre una parte del voto. ¿Quién la puede comprar? Pues la familia Chedraui y la familia Fernández pueden comprar, ¿no? Tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Ahí tienen toda la plata del mundo, ¿no? Entonces, pero la ciudadanía es la que puede votar. Por eso es que yo creo que sí pudiera tener alguna posibilidad. Quizás Raúl Arias Tobillo. No Elizabeth, por el desprestigio que carga. Sí, quizás Cintia Lobato, porque Cintia Lobato es mujer y es una gran exponente. Y trae exponente. muchos positivos, sí, hay que decirlo, ¿no? Y ha trabajado mucho Jalapa, ¿no? Así es. Entonces no descuidemos, no por no estar etiquetado en un partido grande, ella está destinada a perder. No, Eso sí, quién sería sabe. Una grave equivocación pensar así. Quién sabe, ¿verdad? Así por es. ahí la veo, ¿no? Ajá. ¿Y Veracruz? ¿Cómo ves? En el caso de Veracruz yo creo que no hay ninguna con duda. los conflictos de ayer. Sí, pero bueno, pues finalmente gana Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿no? Que es el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, el exgobernador, y que la verdad es un enclave de ellos. Bueno, está tan enclave de ellos que el propio hermano es el que está gobernando ahorita el puerto de Veracruz y tienen un encargado en Boca del Río, que es el presidente municipal. No tienen problema ellos, incluso para hacer todo el corredor, que sería Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Medellín. En Medellín. Así es. Ellos hacen todo el corredor porque lo tienen comprado. Sí. Y la verdad es que han dado cosas interesantes, ¿no? Yo critico mucho a los Yunes, no me gusta ese estilo de gobernar, pero sí han hecho cosas por Veracruz. Quizá muchas de relumbrón, pero han hecho cosas en Veracruz y bueno, tú lo sabes, y en Boca del Río. Yo tengo una casa en Boca del Río, Edgar, y tengo que decirte que la transformación de Boca del Río con Miguel... Impresionante, ¿verdad, Manito? Impresionante. Y con Veracruz, ahora con Fernando, también hay que reconocer. Hay que reconocer, sí. Digo, a diferencia que lo que ha pasado con Jalapa, ¿no? Que es un desastre la administración municipal en Jalapa. Edgar, hay un punto que yo quiero que nos platiques, porque es un amigo común, respetado, y aquí personalmente a mí me da mucho gusto su regreso a la política, José Yunes Urría. Es un hombre íntegro, de convicciones, con gran sensibilidad social y además muy reconocido por la sociedad veracruzana. Ahora se alista por su partido, por el PRI, para competir por Coatepec, el distrito electoral de Coatepec, donde muchos estimamos que va a ganar sin mayores problemas. Sin embargo, viéndolo en perspectiva, yo pienso personalmente que Pepe tiene mucho más que dar a Veracruz. ¿Cómo ves ese tema? Fíjate que te voy a dejar un dato aquí para tu emisión, para tu programa, y para que se quede en el imaginario colectivo, para la historia. Yo los 10 años que tengo que conocer a Pepe, 20 años que tiene mi esposa de conocerlo, pues más o menos ya sabemos cómo es él, cómo piensa y qué aspira, ¿no? Él en el 18 jugó la gobernatura, Así ¿no? es, fue traicionado brutalmente, miserablemente por mucha gente. Brutalmente, ¿no? Él pierde 500,000 votos en el 18 que le impiden llegar a contender, sobre todo ante la avalancha del efecto Peje y ante la avalancha de Miguel Ángel Yunes Linares, que también volcó toda la fuerza económica y en promoción del voto, ¿no? Se ha mantenido una gran disciplina, desde que yo lo conozco se ha mantenido una gran disciplina Pepe Yunes, fiel a su partido, que es el Revolucionario Institucional. Sin embargo, han pasado cosas muy fuertes en el PRI, sobre todo después de la derrota, ¿no? Cuando se acercan las rapiñas, ¿no? Las terribles, ¿no? Molestar al PRI. Y él hoy día está reflexionando sobre su permanencia en el partido. Ah, mira. Entonces, mira, alguien tan leal al partido, Así ¿no? es, como pocos, sin duda, ¿no? Y él abraza más el tema de la alianza. O sea, él dice, no, mañana no voy a ser panista o perredista, no, él abrazaría una alianza. Bueno, estamos hablando del 24. Así es. Yo creo que el distrito de Coatepec lo va a ganar sin problema, porque realmente ya lo ha caminado mucho, 20 años lo ha caminado. Sí. Y además él es un hombre de recursos financieros que él va a pagar su propia campaña, ¿no? Por campaña. Supuesto, ¿no? No es tan costosa como la de Jalapa. ¿Cuánto cuesta la de Jalapa? Yo creo que va a costar unos 80 millones la de Jalapa. ¿Cuánto costará la de Coatepec? Pues yo le calculo conservadoramente que costará unos 8 o 10 millones de pesos. Sí, ¿no? sí. Y don José pues ha trabajado toda su vida, sí, ¿no? toda y su le va a vida. apostar por el muchacho. Claro. Que es Pepe Yunes. Pepe Yunes es de los que cree que si se gana el 21, se encarrila uno al 24. Cree también que en el 24, ya decantada la cuarta transformación, hay posibilidad de enfrentar con real fuerza ciudadana para que gane la oposición. Y Pepe es de los que cree
que el tema sustantivo que tiene Veracruz se finca en la seguridad pública, la asistencia social y sanitaria y la generación de empleo. Por supuesto. Los cuales son tres grandes vertientes, ¿no? Así es, donde así es. seguramente pudiera hacerse algo. Edgar, finalmente, ¿qué viene para Edgar Hernández? A ver, platícanos, Edgar. No, pues yo... Digo, tienes un programa muy exitoso. ¿Qué viene para Edgar? Yo la verdad tengo un gran propósito. Mi mujer está jugando la política. Ella ya está también transitando al último juego, porque pues ya es una gente, no está tan viejita como yo, pero ya es una adulta. Entonces ya está en el último tramo de su juego y si va bien, pues irá bien. Ojalá. En el caso... De veras que por el bien de la política de Veracruz merecería la posibilidad de una participación decisiva Yolanda Lagunes López. Sí, y en mi caso a mí, pues la Fundación Olmeca, que encabeza Rubén Pabello, me está patrocinando mis memorias, de las cuales ya te di una síntesis. Ya la tengo en el borrador, 500 cuartillas, es un libro pues eso me va a ser muy interesante, sí. ¿No? Y ya lo publico en breve. Yo creo que en junio habré cumplido con mi primera etapa de la tarea de buscar que a través del liderazgo, un pretendido liderazgo de opinión, pudiera yo ayudar a la gente, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Y dado que el programa, teniendo éxito, como tú dices, no me deja un quinto, voy a bajar las cortinas, no voy a hacer más programa de redes sociales y me voy a quedar con la columna. Pero la columna que escribo 5 días a la semana, ahora la voy a escribir un día a la semana. Porque ya me toca a mí también, ¿no? Sí, claro, también después de una vida tan intensa. Hacer un ladito, ¿no? Sí. No, pues nos da mucho gusto, Edgar, de veras haber platicado contigo, siempre es muy grato. Tú sabes la tremenda amistad que tengo contigo, sí, con tu señora esposa, que de veras es una magnífica persona. Gracias por acompañarnos, Edgar. Gracias. Ojalá no sea la última vez, porque de verdad que platicar contigo siempre es muy grato y luego sobre todo conocer tu visión de los aspectos públicos que vive el país siempre será muy importante y muy ilustrativo para formarnos opinión. Gracias, Edgar, por visitarnos. Yo quisiera simplemente, si tú me lo permites, hacer una muy breve exposición. En este sentido, yo lo que creo es que yo que viví una guerra, yo que viví conflictos muy agudos en diversas partes del mundo, me llena de una enorme tristeza ver que mi país y mi estado de Veracruz esté peor en la paz social que en la guerra que yo viví. Eso no es justo. Gracias. No, gracias a ti. Este fue Frente a Frente, programa de Sociedad 3.0 Multimedios. Soy Carlos Luna Escudero. Muy buenas noches. Sociedad 3.0 Multimedios presentó